Hola, muy buenas a todos, aquí les traigo la parte 6 de Issei y Gracie, una nueva vida buena. Sin más que decir, comenzamos capítulo 5, la cita. Y bien, Gracie, sé que es estúpido a estas alturas, decía el castaño sonrojado, mientras abrazaba por la cintura a la peliplata. Sí, Issei-sama, acepto, contestó la Might mientras lo abrazaba y lloraba de felicidad. Mientras cierta pelirroja solo sentía tristeza. Mientras Akeno se sentía feliz por el castaño pero al vez celosa. Minutos después. Bien, Gracie, ya es hora de regresar, decía el castaño tomando de la mano a la Maid. Mientras entraban a la mansión. Bien. Damas y caballeros, estamos aquí para celebrar la futura boda de mi hermana y Bali Lucifer, que se llevará en unos meses, decía el pelirrojo mientras Díaz entraba a la mansión y se acercaba a Bali al mismo tiempo. Algunos miraban la escena con molestia pero otros lo aceptaban. Mientras algunos felicitaban a la pelirroja y al albino. Minutos después, si bien a alguien quisiera decir algunas palabras, decía el pelirrojo mientras Benelana y Lord Gremory solo sentían enojo por sus dos hijos. Bueno, a mí me gustaría decir algo, decía un castaño, sorprendiendo a todos pero más a Díaz. A Issei Nichan, ¿qué va a decir?, decía Milikas. A Milikas no le digas Nichan, tal vez algún día sea tu padre, decía Lord Gremory. Querido, no le digas eso, decía Benelana. Padre, me gustaría eso, decía Milikas, sonriendo mirando al castaño y la peliplata. Bueno, antes que nada debo felicitar a Díaz, Gremory y Bali Lucifer, decía Issei. Con un poco de disgusto, y bueno, espero que sean felices y fieles el uno con el otro, decía Issei, diciendo esto último mientras miraba a Arias con decepción, haciéndola sentir mal. Bueno, eso era todo, gracias por su atención, decía el castaño, mientras se sentaba al lado de Gracie y Issei tomándolas de la mano a ambas. Bien, entonces sigamos con la celebración, decía Issei tratando de ocultar sus celos. En verdad es patético, la cambia por otra mujer y ahora siente celos, me das lástima, Issei, decía Asuka. Si es verdad es patético, decía Serafal molesta. Unas horas después. Bueno, Benelana-sama, Lord Gremory-sama, nos retiramos, decía el castaño, al igual que la peliplata. Si Issei-kun cuida bien de Gracie y Milikas, decía Benelana. Bien, me retiro, decía Issei yendo con Akeno. Akeno-san, en verdad puedes venir, decía Issei. Así descuida aunque ella sea mi ama, yo tengo mi vida, decía Akeno yéndose con el castaño. Gracie, Milikas y Issei. Minutos después, residencia Yodou. Vaya, estoy agotado, decía Issei. Bien, Issei, yo iré a cambiarme, decía Issei. Gracie, si quieres yo llevo a Milikas a su cuarto, decía Issei. No descuida, creo que tienes que hablar con Akeno, decía Gracie soltando la mano de Issei. Bien, Issei, ¿de qué querías hablar?, decía la Imejima. Bueno, solo quiero saber si tu Akeno aceptaría ser mi reina, decía el castaño. Que tu reina, pero que Gracie no lo es, decía Akeno. Si Akeno-san, peto, recuerda, me dieron otra pieza de reina, mas si la pedí para ti, sé que es algo tonto, cuando eres la reina lerías, pero entiendo si dices que, pero Issei no pudo terminar de hablar al ser besado por Akeno. Si aceptó, si quiero ser tu reina, decía Akeno mientras Issei solo sonreía. Tiempo después. Bueno, Issei, me retiro, tengo que volver al infierno, decía Akeno. Sí, cuídate, decía Issei. Gracie-san ya se durmió, Milikas, decía Issei. Así hace unos minutos, decía la Might sonrojada. Vaya, en verdad eres hermosa, cuando te sonrojas, Gracie, decía Issei mientras besaba a la peliplata. Por cierto, Issei, ¿cuántas más serán aparte de mí?, decía Gracie celosa. Bueno, Gracie-san, sé que tú le prohibiste a ese maldito decirse tener más mujeres y bueno, sabes cómo soy, pero eso es por ti, solo serás tú, decía Issei. Está bien, Issei, pero solo serán Akeno y Issei-san y esa tal Kuroka, decía Gracie besando al castaño. Si es
Está bien mi maid hermosa, pero recuerda, tú siempre serás la primera, Gracia, decía el castaño, mientras se acostaban en el sillón mientras se besaban. Oye Gracia, ¿te gustaría tener una cita mañana?, decía el castaño. Así pero milicas, decía Gracia, así descuida, podemos traerlo con nosotros, no me molesta, o podemos dejarlo con Roseweise, decía Issei levantándose. Y bien Gracia, ¿san aceptas?, preguntaba el castaño. Sí, claro que sí, Issei, decía Gracia. Bien, creo que lo mejor, el infierno, mansión Gremory. Ah, que no, ¿dónde estabas?, decía Rías. Ah, bueno, estaba distrayéndome, por cierto Rías, mañana me gustaría hablar contigo, pero por ahora me retiro, estoy cansada, decía Akeno, mientras se retiraba de regreso con Issei. Vaya compañero, no creí que te le confesaras, decía Drake. Sí Drake, lo sé, pero sabes Kunado, estoy con Gracia, me siento feliz al igual que con Akeno y Roseweise, y bien socio las marcaras como tuyas, decía Drake. Sí Drake, pero solo si ellas lo desean, no las obligaré, además falta Kuroka, ella también es alguien muy especial para mí. Ya veo compañero, entonces ¿qué pieza le darás a esa Nekomata?, decía Drake. Ah, bueno, creo que para alguien como Kuroka la pieza La Torre es apropiada para ella, decía Issei, mientras se acostaba en su cama al día siguiente. Bien Gracia, me retiro, decía Issei, besando a Gracia mientras Roseweise lloraba tipo anime. Ah, vamos Roseweise, no llores, decía Issei, besando a Roseweise mientras esta se sonrojaba. Bien, me voy entonces, ¿no vienes Roseweise-san?, decía Issei. No, Issei, recuerda que pedí una semana de ausencia, decía Roseweise sonriendo. O ya veo, bien, me voy, me despides de milicas Gracia, decía Issei sonriendo. Así claro Issei, cuídate, decía Gracia. Y bien Gracia-san, ¿qué pasa?, te invitó a salir, decía Roseweise. Ah, bueno sí, decía la maid. Ya veo, pero ¿qué pasa?, ¿acaso no estás contenta?, preguntaba Roseweise. No, lo contrario, estoy muy feliz, pero sabes, no creo que esté bien, soy mayor que él, es normal que termine abandonándome como Circe, decía Gracia triste. Te equivocas Gracia-san. Issei nunca haría eso y lo ha demostrado, él como dragón que es protege y cuida a sus hembras con su vida, decía Roseweise sonrojada. Además eres muy hermosa Gracia-san, Issei jamás te dejaría, así que deja de pensar en eso y mejor piensa que te podrás para la noche, decía Roseweise animando a Almay. Mientras con Issei. Ah, vaya, en verdad no quería venir, quería estar con Gracia y Roseweise, decía Issei desanimado. Ah, Issei-kun, decía Akeno mientras se acercaba al castaño. Ah, Akeno-san, decía Issei mientras la abrazaba. ¿Y bien pasa algo?, preguntaba Issei. Ah, no, solo que mañana le diré a Aries, decía Akeno. O ya solo espero que no se moleste contigo, decía Issei, aunque no le importaba lo que pensara Aries. Ah, creo que lo mejor será ir a clases, decía Issei. Así contestó Akeno mientras caminaban. Algunas horas después. Ah, mira Issei, los pechos de Murayama, decía Matsuda. Ah, vaya Matsuda Motoama, dejen de estar haciendo eso, decía Issei. Ah, calla Issei, no sé por qué cambiaste de repente, pero nosotros queremos ver, decían los dos pervertidos. Ah, vaya, en verdad tendré que quitarles esa perversión, no quiero que acosen a mi Gracia, pero según Issei a Akeno, o de lo contrario yo mismo terminaré matándolos antes de que lo hagan ellas, decía Issei con una gota en su cabeza mientras estaba sentado en un árbol, mientras en el club de lo oculto cierta pelirroja lo observaba. Ah, vaya, mejor me largo, decía Issei al ver cómo Rías lo miraba mientras Rías solo lo miraba marcharse. Horas después, residencia Yodou. Gracia-san, Roseweise-san, ya llegué, decía Issei a Issei. Buenas noches, decía Gracia y Roseweise. Bien Gracia, arréglate porque hoy te presumiré, decía Issei abrazando por la espalda a Gracia. Ah, sí Issei, decía Gracia sonrojada. Bien, entonces me iré a dar un baño, decía el castaño minutos después.
Ah vaya, en verdad bañarse quita el cansancio, decía Issei mientras se bañaba. San, ahora a secarte el cabello, decía Rose mientras la arreglaba. Ah vaya mama, Issei se quedar con la boca abierta, decía Milikas mientras entraba a la habitación. Ah Milikas, bueno, no te molesta que salga con Issei, decía Graifia cargando al pelirrojo. No mamá, porque Issei Nichan te quiere, aunque creo que ahora será mi papá, ¿verdad?, decía Milikas, sonriendo, sorprendiendo a Rose y a Graifia al ver que estaba feliz al saber sobre la relación que Graifia tenía con Issei. Una hora después, ah vaya, parece que Issei aún no termina de pero el castaño no pudo terminar al ver a Graifia bajar. Ah madre mía, te ves hermosa, Graifia, decía Issei con la boca abierta. Bien, Issei está lista, decía Rose. Si bien, Graifia, vamos, decía Issei dándole su mano mientras Graifia lo tomaba. Bien, Rose cuida de Milikas, decía Issei. Si descuida Issei, diviértanse, decía Rose. Bien, Graifia, estás lista para divertirte, decía Issei. Así, pero ¿a dónde iremos?, decía Graifia. Bueno, primero a comer algo y después hacemos lo que tú quieras, mi maid hermosa, esta noche quiero con. Hasta aquí dejo la parte 6 y sin más que decir nos vemos.